Hola amigos, saludos cordiales, bienvenidos a mi canal. Soy Antonio Muñoz. Bueno, seguramente que hayas oído hablar alguna vez del llamado índice de productividad. ¿A que sí? ¿No te suena eso de que la productividad de las empresas españolas es baja o muy baja? ¿No te suena eso de que sería necesario o conveniente mejorar el índice de la productividad de las empresas españolas? ¿Verdad que sí? Bueno, pues a eso o de eso voy a hablarte en estos próximos minutos. Pero antes quisiera dejar claro alguna cosa porque existe una confusión que no sé muy bien a qué se debe, pero que reina entre una buena parte de la población. Hay mucha gente que sigue creyendo, que sigue pensando que por el hecho de trabajar más horas, pues se es más productivo. Que por el hecho de generar o de producir o de fabricar más unidades de un determinado bien material, así sin más, por el hecho de que sea mucho o más cuantitativamente hablando lo que se genera, que por eso se es más productivo. Pues la verdad es que no es así. Para ver si realmente se es más productivo, si una empresa es más productiva, si un sector industrial es más o menos productivo y si un país es más productivo que otro, habrá que tener en cuenta, sí, efectivamente, lo que se produce, pero también habrá que tenerlo en cuenta en relación a otros factores, como puede ser, por ejemplo, el factor del coste de inversión, como puede ser el capital invertido para generarlo, como puede ser las tecnologías introducidas para hacerlo posible, como puede ser las horas de trabajo que hayan sido necesarias para fabricar ese bien o ese servicio. Es decir, que el resultado de dividir, por un lado, lo que se produce, da igual lo que sea, una máquina de escribir, un ordenador, un coche, un frigorífico, lo que sea, lo que se produce, dividido por lo que ha costado dinerariamente producir ese bien, por la tecnología que ha sido necesaria utilizar para conseguirlo, por las horas que han sido precisas para producir ese frigorífico, esa televisión o ese coche, entonces el resultado de dividir lo uno por lo otro nos dará lo que se conoce como el índice de productividad. Por ejemplo, podemos hablar del índice de productividad de un país cuando nos estamos refiriendo a la relación existente entre los bienes y servicios producidos durante un año, es decir, toda la riqueza nacional generada durante el periodo de un año transformada en dinero, dividido eso por el número de horas que ha sido necesario utilizar para generarlo, entonces tendremos como resultado el índice de la productividad de ese país. Pero ese índice de productividad puede ser aplicable también a una empresa, puede ser utilizable, o mejor dicho, aplicable también a un sector industrial cualquiera. Es un índice que mide, desde una perspectiva económica, cuál es efectivamente la salud financiera, mejor dicho, la salud económica de ese ente, de esa empresa o de esa corporación. Porque, mirad, cuanto más productivo es una empresa, cuanto más productiva es una compañía, cuanto más productivo es un sector industrial, más competitivo es. Y al resultar más competitivo, resultará también que generará mayor calidad de vida en los ciudadanos del país de que se trate, porque incidirá directamente en el volumen de los salarios y también, por ejemplo, de un elemento tan importante como es el de las pensiones. Pero es importante que me detenga aquí para deciros que hay un antes y un después en el concepto de la productividad. Y ese antes y ese después tiene una fecha, y es concretamente 1980. Más concretamente, principios de la década de los 80 del pasado siglo XX. ¿Qué es lo que sucedió entonces? Hasta entonces, por productividad se entendía
la generación de recursos. Es decir, que era más productivo el que más produjese, el que más fabricase, el que más generase. Se trataba de más y más. Es decir, se atendía sobre todo y fundamentalmente a un elemento de carácter cuantitativo. Pero a partir de ese momento las cosas cambian. Y cambian por una razón fundamental. ¿Por qué aparece ese personaje, entre comillas, para algunos amigo y para otros temible enemigo llamado robot? Aparece la era de la robótica. Aparece, y de qué manera, la implementación de las nuevas tecnologías. A partir de ese momento, el concepto de la productividad cambia radicalmente. Porque de pasar de esa concepción cuantitativa a la que me acabo de referir hace un momento, pues sucede que a partir de ese momento, por productividad, entenderemos la generación de recursos solo hasta donde sea conveniente, con el menor coste posible y durante un tiempo determinado. Subrayo lo de solo hasta donde sea conveniente. Es decir, se establecen límites. Ya no es lo esencial hacer y producir y por hacer, sino hacerlo solo hasta donde sea conveniente, hasta donde la demanda requiera. Bien, la llegada de la robótica, la implementación de las nuevas tecnologías, es un proceso industrial de carácter revolucionario y también irreversible. Nos guste o no nos guste, esto ha venido para quedarse y no hemos visto nada todavía porque lo que está por llegar, pues obviamente casi no lo podemos ni imaginar. Ante esto, que no lo vamos a poder parar, solo caben dos opciones. Adaptarnos o, entre comillas, mirar hacia otro sitio y, entre comillas, morirnos en el intento. Pero las empresas y las compañías que se precien, y también los países que quieran salir adelante con una salud económica decente y digna, tendrán que adaptarse a todo esto y tendrán que, pues, ponerse al día. Y para ponerse al día, pues habrá que hacer muchas cosas. Hay países que, de una manera progresiva, se han venido preparando, pero otros no lo han hecho, como es el caso de España, que en los últimos 20 años lleva nada más y nada menos que estancada desde un punto de vista de la productividad, dado que únicamente ha crecido un 0,1% desde el año 1999. Y esto obviamente tiene sus consecuencias. Tiene sus consecuencias porque claro, ¿a qué es debido que España se encuentre en la situación en la que se encuentra? Pues porque aquí nadie o casi nadie se ha preocupado de potenciar o de mejorar la cualificación de sus empleados, de sus trabajadores. Y claro, ahora nos encontramos con que pues las empresas no están adaptadas porque no tienen los niveles de cualificación, la gente que trabaja para ellas, lo suficientemente elevado como para poder hacer frente a los nuevos retos. Por otro lado, tenemos que se ha dado un excesivo realce a la construcción, que es un sector que ha generado recursos y que ha aportado al Producto Interior Bruto, pero que es un sector que tiene un escasísimo valor añadido. Lo mismo que lo que ha pasado con los funcionarios, con las administraciones públicas. Se ha seguido engrosando, entre comillas, la grasa de la administración, se sigue introduciendo, se sigue colocando funcionarios y más funcionarios y obviamente eso supone un coste importante para el Estado, de ahí la deuda, de ahí el déficit, entre otros motivos, pero por otro lado lo que supone es que ese tipo de labor, de actividad que despliega el funcionariado, pues es una actividad que no tiene ningún valor añadido. A diferencia, nos encontramos con el tejido industrial, que solamente tiene un 13% de la actividad económica global de este país. ¿Dónde va un país con un tejido industrial del 13%? Bien, por otro lado, os diré, a título de curiosidad, que los tres sectores que más aportan al Producto Interior Bruto de este país son la banca, los servicios financieros en tercer lugar y en segundo lugar la automoción, es decir, la industria automovilística.
Aportan un porcentaje que supone entre los tres el 11,3% de la riqueza nacional anual. Es verdad que hay otros sectores que tienen unas aportaciones importantes. Los que ocupan los 9 primeros puestos en el escalafón, lo que estarían aportando sería el 22,3% del Producto Interior Bruto, pero el resto, el 77,7%, que son muchos, muchísimos, casi innumerables sectores de la actividad económica española, pues despliegan entre todos ellos el 77,7%. Es decir, que desglosados entre sí serían porcentajes muy pequeños que implicarían tener como denominador común un bajo, muy bajo valor añadido y en consecuencia generarían o estarían aportando un índice de productividad prácticamente, no voy a decir que cero, pero muy pequeño, hasta el punto de poner a España en el momento en el que estamos, una situación coyuntural y estratégicamente hablando y también económicamente hablando en el momento en que nos encontramos en la historia, muy difícil porque va a tener que afrontar retos para los cuales no está preparada, como por ejemplo, con lastres, por ejemplo, como es el del denominado paro estructural, que está rondando el 15%. No sé si he podido aportaros algo de claridad en torno a este índice de productividad. Espero que sí. Si es así, os pido que compartáis el vídeo, que os suscribáis al canal y ya, sin más y hasta muy pronto, os agradezco la atención dispensada y os envío mi saludo fraternal de salud y libertad.